La paz de Dios sea con ustedes y que el Señor bendiga sus vidas y abra su entendimiento para comprender la palabra, comprender el mensaje. Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por mi causa, ese la salvará. Pablo dice también que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé a cuál escoger. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero prefiero quedarme por causa de vosotros, se refiere a la iglesia. También les dice que en nada intimidados acerca de los que se oponen, testificando y llevando adelante el Evangelio. Es el mandato del Señor. Fue el último recomendación a sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa pasión por las almas, la cual tuvo el Señor Jesucristo, que siendo Dios no estimó ser hecho hijo de Dios, sino que se negó a sí mismo y tomó forma de hombre, y habiéndose hecho como hombre, tomó forma de siervo, para traer el cumplimiento de la voluntad de Dios. Fue hecho hombre para que con su muerte, su sangre, limpiara el pecado y diera la oportunidad a los hombres que habían sido hechos a imagen de Dios, a la semejanza de Dios, con el poder de la creatividad y con el poder que Dios había otorgado sobre el mundo físico a los hombres, para que pudieran ser salvos de la condenación que habían caído por causa del pecado de Adán. Que el Señor vino a cambiar la conciencia de este mundo, que eran solamente conscientes de este mundo material. Él vino a que tengamos conciencia del mundo espiritual, que la realidad es de dónde salimos y a dónde vamos a ir después, que nosotros estábamos en Cristo. Nos dice en Efesios que nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Cristo Jesús. Estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo, pero la fundación del mundo no es la tierra, es el mundo el cual creamos nosotros con nuestros pensamientos y nuestras ideas. Él nos llamó a que tengamos conciencia de lo que somos un ser espiritual, de que tenemos la semejanza de Dios, que con nuestros pensamientos podemos crear las cosas. Podemos crear las cosas como Dios es creador. Si somos hechos a su imagen y su semejanza, tenemos las mismas condiciones que nuestro Padre, que nos ha otorgado. Y Él dice que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, y este es el mensaje, que prediquemos la palabra, que hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Nos dice la palabra que Jesús tuvo hambre y vio una higuera de lejos, que estaba muy verde y resplandeciente, y se acercó para a ver si había algún fruto, porque él sentía hambre. Y no había nada, porque no era tiempo de higos. Sin embargo, eso no eximió a la higuera de ser maldecida y se secó. No era tiempo, pero igual fue maldita. Así, nadie se va a poder excusar delante de Dios que no tenía tiempo, que no era tiempo de hablar. Es tiempo de hablar en todo momento, en todo momento. Y vemos como Pablo, el apóstol a los gentiles, que fue llamado a traer el Evangelio no al pueblo de Israel, sino a los gentiles, al pueblo que no era el pueblo de Israel, ¿cuál somos nosotros?
a predicarnos y a enseñarnos la palabra. Y nos dice la palabra de Dios que dice que Pablo llegó a la ciudad de Filipos y que saliendo, después de unos días, salió fuera de la ciudad sobre el río y allí se sentaban las mujeres en la oración. Y él se sentó y les habló la palabra. Y una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que el Señor le abrió el entendimiento para que pudiera estar atenta a lo que Pablo decía. Y creyó y se bautizó ella y su casa instantáneamente. Y que dijo a Pablo: si habéis juzgado que soy fiel, os ruego que os quedéis, vengáis a mi casa y os poséis. Y lo obligó a que se hospedara en la casa de ella. Y de allí surgió una hermosa iglesia, la iglesia de los filipenses, que posteriormente Pablo les escribe con tanto amor y con tanto fervor del servicio que hacían los filipenses, y les exhorta a que en nada estén intimidados por la oposición de los que no creen, sino que prediquen la palabra con valentía, con fervor. Bendito sea el Señor. Pero cuando iban a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación les decía que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el Evangelio. Esto lo hizo por muchos días, y Pablo, desagradándose de eso, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquel momento. Pero los amos de aquella chica, que ganaban mucho dinero con las adivinaciones de ella, al ver frustrado su trabajo, que no podía adivinar más, los llevaron ante el foro y los denunciaron como ciudadanos judíos que perturbaban al pueblo que era romano. Y los magistrados, dice la palabra, los pusieron en la cárcel. Pero antes les rasgaron las vestiduras y los azotaron con vara. Y habiéndolos azotado mucho, dice la palabra, les entregaron al carcelero y le rogaron que los asegurara bien. El carcelero con ese mandato los puso en el calabozo de adentro y les aseguró los pies con grillo. Pero dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Qué tremendo! Siendo azotados, juzgados injustamente, rasgada su ropa, hecho herida en su espalda, azotado mucho, cantaban himnos. Luego Pablo dice a esa misma iglesia: gozaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor siempre. Es un mandato no para los filipenses, es un mandato a la iglesia, a nosotros. Gozaos en el Señor, por nada estéis afanosos, por nada estéis tristes, gozaos en el Señor. Y nos dice a los romanos que todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman, y que Dios está en control de todas las cosas. Es evidente, Pablo era romano, sin embargo fue puesto en la prisión y azotado. Pero al final de eso los magistrados dijeron que soltara a Pablo. Pero él dijo: no puede ser. Nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, siendo nosotros ciudadanos romanos. Qué raro que no había dicho que era romano antes que lo azotaran, antes que fuera echado en la cárcel. Los magistrados tuvieron temor y vinieron a ellos y les rogaron que salieran y que se fueran en paz. Todo ayudó para bien. Todo era la mano de Dios para salvar a aquel carcelero con toda su familia, para que de allí se formara una hermosa iglesia que creció y se extendió. Bendito sea el Señor. Y nos dice
que cuando estaban cantando que tembló, un gran temblor de tierra hubo y se sacudieron los cimientos de la cárcel y se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Cuando despertó el carcelero sacó la espada para matarse porque vio las puertas de la cárcel abierta y Pablo le habló, le gritó, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Y dice que él se precipitó adentro y vino y se arrodilló ante Pablo y Silas, temiendo, temblando. Se postró ante Pablo y Silas y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué extraordinaria pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Y dice, ellos entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia, tú y tu casa. Siempre el Evangelio fue para la familia. Dios creó la familia. Mucha gente teme hablar a su familia. Eso no es así. Debemos ser salvos con nuestra familia. Mucha gente se convirtió al Señor y el resto de su familia anda por todo lado. Y nada hacen por eso. Nada hacen. No habrá justificativo delante de Dios. No habrá justificativo. Tenemos que creer con nuestra familia y traerla al Señor. Dice, tú y tu casa. Y les habló la palabra del Señor. Dice, tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor, a él y a toda su familia. Y él tomándolos en la misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. ¡Qué tremendo! Les lavó las heridas después que predicaron. La pasión por las almas. Es más importante el camino del Señor. Es más importante la palabra de Dios que todos los demás. Estaban con las ropas rotas, con heridas en la espalda, encerrados en el cepo. Y esa misma noche se formó un culto de salvación. Se convirtió toda la familia. Después de eso les lavó las heridas y se bautizaron. También nos habla la palabra que cuando el Señor Jesucristo se encontró con la samaritana y le habló de que si bebiera del agua de vida no tendría sed jamás, y le dijo que trajera a su marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Ella fue a traer a los samaritanos, a avisarles. Llegaron los discípulos que habían ido a comprar comida en la ciudad y le dijeron, Maestro, come. Él dijo, una comida tengo que comer, que es hacer la voluntad de mi Padre. Ellos pensaban, ¿quién le traerá comida? ¿Quién le irá a traer comida? Pero la comida que él debía de comer era primero salvar a las almas, primero anunciar a los samaritanos. Y así fue que se quedó 2 días en Samaria y muchos creyeron. No solamente por la palabra de la mujer, sino por el testimonio, por la predicación del Señor Jesús. Es más importante salvar las almas que todo lo demás, que todo lo demás. Porque esta es la última oportunidad, la única oportunidad que tenemos. Si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca. Y lo que hacemos ahora tendremos la recompensa en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no va a juzgar los pecados, porque si están en el tribunal es porque ya fueron perdonados. En ese tribunal, en ese juicio, en ese lugar, se va a juzgar las obras de cada uno. Y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, el servicio que le hicieron.
También nos habla de los talentos, que el que recibió 5 negoció. Negociar es nocio, trabajó y ganó 5 más. El que tenía 2 ganó 2 más, pero el que tenía 1 lo enterró. Y dijo, sabía que eras hombre duro y que siembras donde no que cosechas donde no sembraste y ciegas donde no esparciste y recoge donde no esparciste. Y le dijo, si sabías esto, ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros para que por lo menos recibiera con interés? Y le quitó el talento y lo echó fuera y le dijo, malo, negligente, qué juicio tan doloroso. Dice, allí será el lloro y el crujir de diente. Mis amados hermanos, que Dios nos abra el entendimiento como abrió a Lidia, aquella mujer vendedora de púrpura de Tiatira, para que comprendieran y se convirtieran con toda su familia, para que nos demos cuenta que ninguno sea echado fuera en el día del juicio, que todos podamos recibir esta palabra, bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que todos podamos entrar al gozo de nuestro Señor por la eternidad y servirle, ya que somos creados a la imagen de Dios, un ser multidimensional. Y estaremos con Él. Ore conmigo, diga, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, guárdame, Señor, para tu reino eterno. No permitas que me pierda. Amén. Padre, te ruego por cada uno. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por cada persona que me ve. Tócala ahora. Le imparto el poder de Dios. Le imparto el fervor del Evangelio. Sana, por tu llaga fuimos curados. Líbrales de toda opresión y despierta en sus espíritus la pasión por las almas para llevarles la palabra. Yo te pido por cada uno y lo bendigo en el santo nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.